acuerdan que yo les había subido a Eva una clase que era Origen y Evolución del Universo? Que era una clase que originalmente se había hecho para un curso de actualización docente y tenía mucha cosa mezclada. Entonces me inspiré y la separé y fui cambiando cosas, ¿tá? Por lo tanto, ahora le subí esta que es Origen del Universo. La semana que viene le subo, o antes, lo antes posible, la de Evolución del Universo. Bueno. Lo primero... una cosa que me causó mucha gracia, estaba viendo en un libro de cosmología cómo mostrarles más o menos fácil la parte que en realidad para la clase que viene, que es la parte más matemática, y en un momento decía, bueno, los cosmólogos no son filósofos, son astrónomos que se dedican a... porque en realidad si uno busca, por ejemplo, cosmología o busca origen del universo, hay muchas teorías filosóficas y mucha gente de la filosofía apuntando a eso. Bueno, el caso es que nosotros nos reservamos hablar de lo que más o menos sabemos y de lo que saben los filósofos, hablan los filósofos. La cosmología, primero, ¿qué es la cosmología? ¿Qué se les ocurre que es la cosmología? ¿El estudio del cosmos? Sí. El estudio del origen. Básicamente el estudio del origen, evolución y final, si es que lo hay, del universo. ¿Tá? Entonces, se basa la cosmología en algo que es un principio básico, que es el principio cosmológico. El principio cosmológico dice que el universo es homogéneo e isotrópico. Sin intentar sin intentar ofender la inteligencia de nadie, pero por las dudas, esto es algo que es homogéneo, ¿tá? Pero no es isotrópico, porque no es lo mismo estar acá que estar acá. Esto es algo que es isotrópico, pero no es homogéneo, porque no es lo mismo la densidad que hay acá que la densidad que hay acá. Esto es isotrópico y homogéneo, ¿tá? O sea, ¿qué dice el principio cosmológico? Que a gran escala, no importa en qué parte yo esté del universo, que lo voy a ver igual hacia donde mire, ¿tá? Igual en cuanto a cantidad de materia e igual en cuanto a cumplimiento de las leyes básicas de la física, ¿tá? El tema es definir, después igual entramos en la gran escala, el tema es definir qué es gran escala. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de las concentraciones de los cúmulos de galaxias, habíamos hablado de los supercúmulos, habíamos hablado de la gran muralla china? Bueno, si ustedes, esto es a escala, es un relevamiento de galaxias a escala de 300 megaparsec, ¿tá? 900 millones de años luz, si quieren, ¿tá? Para hacerse una idea. Esto es escala pequeña, 900 millones de años luz, es una escala pequeña. Acá estaba, ¿se acuerdan que yo les decía? Esto, por ejemplo, la gran muralla china, este es otro cúmulo de galaxias, otro filamento, o sea, acá homogéneo, minga, ¿tá? Esto es un relevamiento a mayor escala, ¿tá? De galaxias, son 3 millones de galaxias, ¿sí? Y ven que acá no se notan estructuras tan notorias como se notan ahí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a escalas de nada más que 300 megaparsec, el universo puede presentar, digamos, por decirlo de alguna manera, un comportamiento de que la densidad no es igual siempre. Pero cuando nos vamos muy lejos, ¿tá? El universo es entonces homogéneo e isotrópico. Bueno, hay una cosa que es importante que ustedes vayan manejando, que es lo siguiente. ¿Qué métodos usamos para determinar distancias en astronomía? ¿A vos qué te enseñó la PUCA, por ejemplo? ¿Kilómetros, años luz? ¿No? Bueno, hasta ahora, hasta CT1, sabíamos los kilómetros dentro del sistema solar, las unidades astronómicas, los años luz, que ya era para más afuera del sistema solar, y el parsec. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, ¿qué pasa? No todos los métodos yo los puedo aplicar a objetos muy lejanos, porque si algo hago en cosmología es estudiar objetos muy lejanos. Entonces, yo no sé si se acuerdan que cuando dimos paralaje, hicimos la cuenta y la estrella más cercana a nosotros, después del Sol, estaba a menos de un segundo de arco de paralaje. ¿Tá? Si la estrella más cercana a nosotros, ¿tá?
está a menos de 1 segundo de arco de paralaje. Imagínense cuando yo quiero ver un objeto que está en otra galaxia. ¿Tá? Entonces, esta escala está en parsec. ¿Tá? Esta es paralaje, lo que se llama paralaje geométrica. ¿Tá? Acá hay otro que está ahí en el medio, que es movimiento propio. Movimiento propio es cómo se mueve en el cielo, ¿tá? Una estrella. Hay estrellas que tienen movimientos propios bastante grandes. ¿Tá? Una, por ejemplo, es la estrella de Barnard. Pero no estamos exactamente a escalas cosmológicas. Algún psicópata se le ocurrió a este método, que ahora se los muestro. En realidad este método es usando lo que para mí es la gráfica insignia de la astrofísica, que es el diagrama Cherry. Vayan a saber por qué le puso paralaje espectroscópica. Pero no vayan a confundir paralaje con paralaje espectroscópica. Paralaje solo es la paralaje geométrica, lo que ya habíamos visto. Esto es paralaje espectroscópica. Después se usan estrellas variables, no cualquiera, tienen que ser bien conocidas. Estos son dos tipos de estrellas variables. Y después esto, relación de Tully-Fisher, que es lo mismo que no les dijera nada, supernovas tipo 1. Este efecto es una Ives-Seltovich, no es una cosa que se trate tanto, porque ya está, fíjense que donde corre este efecto ya corre el corrimiento al rojo. ¿Tá? Bien, entonces, a eso se le suele llamar la escalera de distancias. ¿Tá? O sea, pregunta típica de examen. ¿Tá? ¿Con qué medirían la distancia a un cúmulo globular? Una cosa así. Bien, acá está un poquito, si bien es un poquito más árido el esquema, está bueno porque les va diciendo qué cosas pueden medir con cada cosa. ¿Tá? Ven, en el sistema solar, o por radar, o por paralaje trigonométrico, o sea, estamos en el paralaje trigonométrico que hablábamos hoy. ¿Tá? Los cúmulos cercanos a la galaxia, bueno, paralaje espectroscópico, esto no lo vamos a ver. Después, cúmulos globulares, esto es lo del espectroscopio, el paralaje espectroscopio o RR Lira. Galaxias cercanas, la curva de rotación de las galaxias, que esto es lo que les dije recién, Tully-Fisher, algunas cefeidas, ¿tá? Y Tully-Fisher también entra dentro de distancias, galaxias distantes, y después acá ya tenemos supernovas y el corrimiento al rojo. O sea, es lo mismo que esto, ¿tá? Me parece que está un poquito mejor detallado a qué cosa se aplica cada cosa. ¿Tá? Si les sirve bárbaro, si no, usan uno solo. Bueno, entonces yo les decía, algunas cosas que se utilizan, como por ejemplo las variables, son estrellas. ¿Tá? No sé por qué puse ver fotos, porque no puse ninguna foto de una cefeida. ¿Tá? Las estrellas variables varían por distintos tipos, varían su cantidad de luz por distintos tipos. En particular, las cefeidas y las RR Lira, ven que ahí dice tipo de variable pulsante, o sea, varían por lo que pasa dentro de la estrella. ¿Tá? Entonces, aumentan de tamaño, se achican, aumentan, se achican. Si aumento y achico, ¿qué es lo que le va a cambiar también a la estrella? ¿Temperatura? Sí, y entonces el brillo. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver cómo se les conoce, se puede calcular muy bien el brillo. ¿Tá? En realidad, perdón, se les puede calcular muy bien el período. Y hay una relación que se llama período de luminosidad, entonces yo puedo calcular la luminosidad. Pero eso lo vamos a ver bien despacito. ¿Eso es porque están en alguna etapa de la estrella? No, porque son así, nacieron así. Son rebeldes. Son especiales. ¿Tá? Justamente, vos una estrella que fuera variable, pero porque está como el Sol, cuando se expanda, cuando se le acabe el helio en el núcleo, ahí con eso no puedes hacer nada, porque es un proceso en una estrella. Estas son estrellas que están bien mediditas, que se sabe dónde están, que se sabe que la variación de brillo siempre es igual, por lo menos desde que se las empezó a monitorear, ¿no? Y son variables de periodo corto. Porque ¿qué pasa? Si yo tuviera que esperar una variable que varía cada 1500 años, estaría complicado, ¿no? Bueno, entonces, esto que está acá, se los presento, es el diagrama Cherry. ¿Tá?
Después lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos estrellas. Acá lo que ustedes tienen es luminosidad respecto a la luminosidad solar. O sea, cualquier estrella que está acá brilla igual que el Sol. ¿Ah? Y acá tienen temperatura. Después vamos a ver que acá en vez de la luminosidad puede ir otra cosa que se llama la magnitud absoluta. Y acá puede ir el tipo espectral. Porque dependiendo de la temperatura, las estrellas pertenecen a un cierto tipo espectral. De hecho, ustedes van a hacer clasificaciones espectrales de estrellas en el práctico. ¿Tá? Ven que estas son más rojizas, estas son más azuladas. Pero ¿qué pasa? En realidad hay algo importante en el diagrama HR que es lo que se llama la secuencia principal. Las estrellas que están en la secuencia principal son estrellas que están estables. El Sol está en la secuencia principal. ¿Tá? Son estrellas que están estables. Entonces, ¿qué se hace? Se hace también el diagrama HR, además de para estrellas, para cúmulos. ¿Tá? Entonces, si yo encuentro que un cúmulo donde hay estrellas variables tiene cierto comportamiento similar al del diagrama HR, puedo hacer, ven, por ejemplo, para un cúmulo, supongamos que yo tengo eso representado en el diagrama HR y tengo dos cúmulos. ¿Tá? Si un cúmulo B está más lejos que el cúmulo A, ¿tá? ¿Qué va a pasar? Al estar más lejos es como con lo del brillo, ¿se acuerdan? Al estar más lejos la luminosidad va a... Entonces, va a haber un factor, ¿tá? No es que si está el doble va a ser la mitad, hay un factor. Pero la diferencia en el flujo de radiación, esa diferencia lo que me da es una distancia relativa entre esos dos objetos. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una distancia relativa entre esos dos objetos, puedo aplicar, ¿tá? Bueno, puedo hacer dos cosas en realidad. Puedo usar un cúmulo que yo ya sepa dónde está. ¿Tá? Entonces, mido la distancia de estrellas del cúmulo desconocido respecto a las de, por ejemplo, Híades, Pléyades o alguna de esas. ¿Tá? Si no conozco ninguno de los dos, tengo las distancias relativas. ¿Hasta ahí? Bueno, ¿y qué hago después? Fíjense, en el caso anterior yo ya sacaba las distancias. Si eran distancias frente a cúmulos calibrados, cefeidas, variables, RR lira, lo que sea, yo ya sé a cuánto están, por ejemplo, las Pléyades, entonces digo, bueno, este otro cúmulo está 3 veces más lejos, está a tanto. Tengo una distancia absoluta. En este caso, lo que se hace es, ven que la estrella está, bueno, por acá hay unas curvitas raras, pero que está, está variando según un determinado periodo. ¿Tá? El periodo usualmente son días. ¿Tá? Entonces, las cefeidas cumplen una relación que se llama, en realidad todas la cumplen, pero las cefeidas sirven porque están lejos. Una relación que se llama periodo de luminosidad. ¿Tá? Entonces, si ustedes, esta es una curva de ajuste para las cefeidas. ¿Tá? Entonces, si ustedes conocen el periodo que se saca, siguen a lo largo de un tiempo, ¿tá? Eso se llama hacer fotometría, el estudio de brillo. Siguen a lo largo del tiempo, fíjense que son días. ¿Tá? El comportamiento de una cefeida, pueden sacar el periodo. ¿Están de acuerdo? Bueno, saben el periodo, vienen acá y sacan la luminosidad en luminosidades solares. ¿Tá? Y yo les había dicho que existe, no me acuerdo si con ustedes lo di, una relación entre, o sea que la luminosidad en luminosidades solares se puede expresar también como magnitud. ¿Tá? Está la magnitud aparente, ¿lo dimos eso o no? Algo hablamos. Más o menos. Bueno, entonces, Hablamos con el práctico de magnitud aparente, magnitud absoluta, y que la aparente depende de la ubicación y la absoluta es la que es. Entonces, yo sé, hay una ecuación, ¿va? Que es esa m menos m, que es igual, ahí cómo está, a 5 logaritmo de d menos 5, d tiene que estar en parsec. Esta ecuación se llama la ecuación de Poisson. ¿Tá?
y vincula la distancia, la magnitud absoluta y la magnitud aparente. Lo que yo voy a sacar en las relaciones periodo-luminosidad siempre son magnitudes absolutas. ¿Ah? Después, ¿qué pasa? Yo mido la magnitud aparente, si estoy viendo el objeto, ¿verdad? Y eso me da la distancia. ¿Quedó? A través de la ecuación de Cox. ¿Sí? Bien. Pero la magnitud absoluta la tienen que sacar a través de esa relación periodo-luminosidad. ¿Qué relación más rara? ¿Por qué? Porque esos 5 ahí. Esos 5 ahí. A vos no te gusta la biología, no te voy a explicar la respuesta del ojo humano a la luz, en broma. Bueno, y cuando nos va, entonces, más o menos, fueron viendo, ¿no? Teníamos la paralaje espectroscópica, que en realidad era el ajuste al diagrama HR. Teníamos esto, que eran con estrellas variables conocidas y del tipo cefeidas. En luminosidad, que sería un promedio de la luminosidad que tiene lo que se pone para ubicar el punto. La luminosidad de la estrella variable, Sí, la máxima. la máxima. ¿Tá? Una cosa que no entendí. En el primer caso que hay, por ejemplo, las Pléyades, entonces sabemos la distancia y sabemos la luminosidad. Sí, Y comparamos esa luminosidad con otra, ¿no? claro, exacto. Pero ¿cómo sabemos que esa otra con la que estamos comparando no están emitiendo, o sea, emiten la misma cantidad de luz, supone? No, vos sabés, o sea, si lo tenés calibrado, por ejemplo, las Pléyades, que son lo que se llaman cúmulos de referencia o cúmulos calibrados, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? A esas vos ya le conocés la distancia. Entonces, el brillo no te afecta. Vos lo que sabés es que, suponete, tenés un cúmulo, ¿sí?, al que le conocés la luminosidad y no le conocés la distancia. ¿Tá? Entonces vos decís, bueno, es 3 veces más débil que las Pléyades, por decir algo. ¿Tá? Entonces, en función de eso, ajustando ahí en el diagrama HR que vos tenés de la luminosidad, del brillo o la luminosidad, podés estimar la relación de flujo de luz entre las Pléyades y ese otro cúmulo, ¿tá? Sacás directo la distancia. Yo entendí su pregunta en realidad. El tema es que si en realidad el segundo cúmulo, por ejemplo, brilla menos de lo que yo pienso que brilla, significa que está a menos distancia de lo que yo estoy calculando. Claro, pero se supone que hoy en día uno tiene la técnica como para... O sea, ¿cuál sería, por qué fenómeno brillaría menos de lo que vos pensás que brilla? O sea, la estrella en sí brilla más de lo que yo veo. Digo, nosotros podemos La saber magnitud qué parte absoluta hace- La mayor magnitud de- absoluta es mayor mayor. a la magnitud aparente. Menor. En el Sol. Está, pero si una estrella que Ah, está re sí. lejos, en la que estoy midiendo un cúmulo ya de Sí. no sé cuánto en luz. La cosa es que si la magnitud, o sea, yo tengo una magnitud aparente X, Ujú. ¿tá? Pero ¿cómo sé yo? O sea, es como que tengo dos incógnitas. Tengo la magnitud absoluta y tengo la distancia de incógnita. No, porque la magnitud absoluta vos la sacás de acá. Vos tenés la luminosidad del cúmulo, ¿tá? Y tenés acá la temperatura. La temperatura mucha bolilla no le des, ¿tá? Pero entonces vos decís, bueno, yo tengo acá un cúmulo que lo ajusto por ejemplo, acá, ¿no? Tenés las Pléyades y las Híades, ¿tá? Entonces, acá tenés brillo aparente, porque en realidad está normalizado, y temperatura superficial, ¿tá? Los dos cúmulos parecen estar como, si esto lo trasladamos al diagrama HR, Pero como la misma parecen estar como en la distancia. secuencia principal, Bien. ¿verdad? Entonces, eso me habilita, porque si estuvieran los dos acá, marché, porque acá viven las supergigantes, que muchas de ellas en realidad, o las gigantes, que en realidad son etapas más tardías de la estrella. Entonces yo tengo que asegurarme que tengo estrellas tipo secuencia principal en los cúmulos, ¿tá? ¿Por qué? Porque van a ser las que están estables. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, ven que están como paralelas, digamos, hay un factor de 7,5 en el brillo, entre las Pléyades y las Híades. ¿Tá? ¿Que de dónde se saca? Se saca de acá. Y eso es tu magnitud absoluta, eso lo puedes usar como magnitud absoluta. La diferencia. No, para esta, o sea, suponete que vos conocés... Algo, para esa le sumo ese factor de 7 a la otra. Claro, o sea, vos conocés esta,
Sabés dónde está y sabés qué magnitud tiene. ¿Tá? Tenés algo que es 7.5 veces más brillante. ¿Tá? Entonces, tenés la magnitud absoluta de esto. Ahora sí. ¿Quedó? Sí, ahora sí. Ahora sí, porque ahora tengo, porque tenía dos incógnitas, no sabía. Ahora sí, ahora que saqué uno, para poder despejar la distancia. ¿Quedó, Juan? Sí. ¿Tá? Bueno. Este, más o menos, Sí. es A ver, yo pensé que venían por otro lado con la pregunta, ¿no? En relación a estos métodos, en general, todos los que implican magnitud, ¿tá? Yo acá no se los puse, pero se corrigen por opacidad. Porque, ¿qué pasa si ustedes hicieron la experiencia de opacidad en el CT1? La que llenaban una cubeta con agua y una gotita de leche. Qué suerte que tuve. ¿Qué pasa si esos objetos, al ser tan lejanos, ¿tá? En realidad yo tengo cosas en el medio? Y ahí sí les estoy, claro, ahí sí les estoy viendo menos brillantes de lo que son. Entonces se le hacen ciertas correcciones, ¿tá? Pero bien. Esto está. Bueno, y Tully-Fisher. ¿Qué es lo que se hace en Tully-Fisher? Ustedes esto también lo van a hacer. Lo van a hacer para otra cosa, pero las galaxias rotan, ¿de acuerdo? Giran, ¿sí? Bien, entonces, en las galaxias espirales, lo que se hace, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos del H1, el H2, cuándo es ionizado y cuándo no? Sí. Bueno, el H1 es el hidrógeno neutro. ¿Tá? Alguna persona que tenía ciertos criterios raros, en vez de ponerle H al neutro, le puso H1. ¿Tá? Y eso se observa en 21 centímetros, que era la línea que hablábamos el otro día, que es la misma línea que utiliza SETI. Entonces, ven por ejemplo acá que hay como rendijitas. Sí. Está, bueno. Entonces, se elige, o sea, se supone que dentro de esa galaxia tiene que haber alguna región H1, porque si no es difícil que la encuentre con 21 centímetros. ¿Tá? Bueno, a partir de eso yo determino la velocidad de rotación de la galaxia. ¿Cómo? Cuando seas más grande. No, en realidad, ¿sabes por qué no les digo ahora? Porque ustedes van a hacer una práctica que además la idea es detectar algo que acá no lo estoy teniendo en cuenta. Bien. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Una vez que tengo la curva de rotación, la velocidad de la galaxia en determinado punto, hay una relación de vuelta con la luminosidad. ¿Tá? Con la masa quizá O sea que Tully-Fisher... de la galaxia y ahí la cantidad de estrellas que se formaron o así. El problema es que hay un elemento que yo ahí no se los estoy diciendo. El tema es, la velocidad de rotación de una galaxia, ¿tá? Uno lo puede tratar por ejemplo, leyes de Kepler. Porque en definitiva, la velocidad de rotación de un planeta o la velocidad de rotación de un punto en una galaxia respecto al centro es leyes de Kepler. ¿Tá? El tema es que cuando se han observado curvas de rotación de galaxias que no se explica a través de las leyes de Kepler. Entonces, ¿quién dijo? Ah, bien. No, me pareció que era una de las chicas que bien se animaron a hablar. Entonces la idea es que dentro de esas galaxias, perdón, por fuera de esas galaxias vos tenés materia oscura. En este caso yo no lo estoy considerando. Entonces, el ancho de H alfa, que es esta línea que hablábamos hoy, se usa para determinar la velocidad de rotación. Y ven que la velocidad de rotación está relacionada con la luminosidad. ¿Ah? Pero ven lo que yo te decía acá, Juan, por ley de Kepler. O sea, acá estamos asumiendo que no hay materia oscura. Estamos confiando que esa galaxia rota como tiene que rotar. Entonces, fíjense, acá de vuelta, yo tengo... Digo, bueno, ¿cómo está? Esta es la velocidad de rotación. ¿Ah? Digo, bueno, a determinado punto tengo cuánto vale la velocidad de rotación. Bajo y tengo la luminosidad. Y esa luminosidad va a ser la magnitud absoluta. No se queden con la idea que cuando se hace en serio se hace una grafiquita y se baja y
digo, la idea es esa, ¿no? ¿Tá? O sea, no es que tienen que hacer papel cuadriculado y hacer esto y llevarlo, ¿tá? Hay software para eso. ¿Quedó claro? Hay otra relación, que no me acuerdo el nombre, eran otros dos seres humanos, que se usa para lo mismo, pero para galaxias elípticas. ¿Tá? En realidad, en general, se usa más Tully-Fisher, que es para galaxias espirales. Bueno, el otro método son las supernovas. ¿Ah? Ahí lo que aparece es lo que se llaman supernovas de tipo 1. Hay dos tipos de supernova. Una supernova, lo que uno clásicamente... A ver, ¿alguien sabe qué dos tipos de supernova hay? Porque capaz que le estoy diciendo algo que se sabe en la memoria. Más o menos. A ver, dale. Está... Explícaselo a tu tía, como en la clase pasada. Tenés dos tipos de supernovas. Bien. Tenés una que es la cual tú tenés a esta estrella y pasa la masa crítica, ¿no? Una masa crítica en la cual Dale. es tan grande y tiene tanta energía dentro de ese espacio que colapsa y explota. Pero después tenés esa. Sí. Me parece que te vas a quedar sin la torta de tu abuela porque le mezclaste los dos tipos a la pobre, Eso no sé. a tu pobre tía. El tema es así. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces, después lo vamos a ver bien en el diagrama Cherry y todo, de cómo iba a morir el Sol? ¿Sí? Bien. El Sol va a llegar un momento que se le va a romper el equilibrio por la presión de radiación, la autogravedad, se va a expulsar sus capas externas, lo hablamos el otro día cuando hablábamos de nebulosas planetarias, ¿ah? Y al Sol pobre no le da para mucho más. Hay otras estrellas que son, eso sí, son tan masivas, ¿ah? Que cuando en realidad el resultado final de su, entre comillas, muerte, es, en vez de ser esa expansión de capas, como va a ser el Sol, que igual tampoco es tanto tranquilo, pero comparado con lo que va a pasar con el Sol es tremendo, esas son las que mueren como supernovas. Hay una cosa que les digo desde ahora, que es que si yo sé la masa de una estrella, yo sé cómo nació, más o menos cuánto va a vivir y de qué forma se va a morir. Entonces, la supernova más clásica, la que de repente les enseñan en secundaria, es esa, ¿no? Las estrellas de determinada masa mueren como el Sol. Las otras mueren como novas y las otras mueren como supernovas. ¿Tá? O sea, el estadio final de la evolución de una estrella. Bien, pero acá tenemos otro tipo de supernova, la supernova tipo 1. ¿Tá? Ahí tienen todo el cuentito, pero en realidad el tema es que es la supernova, o la estrella, ¿tá? Que es una estrella masiva, y otra estrella pequeña. Típicamente ahí ven que dice una enana blanca. El Sol se va a morir como una enana blanca. ¿Tá? Entonces empieza a haber transferencia de material de una estrella a la otra. ¿Sí? Se transfiere el material, se transfiere el material, se transfiere el material, hasta que se llega a la masa crítica. Ahí sí, Gustavo. Ahí sí, cuando se llega a la masa crítica, ¡cabum! Supernova. No entendí igual. ¿Pero cuál llega a la masa crítica? La chiquita. Las chiquitas. Porque empieza a caer materia y en vez de crecer el tamaño, aumenta la densidad. Claro. Y está en todo un proceso físico dentro de que puede empezar a fusionar hidrógeno con mayor eficiencia, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando está absorbiendo más y más masa, llega un momento en que la masa y el volumen te da la densidad crítica, colapsa sobre sí misma y ahí tenés la supernova. O sea, para hacerlo concretito, ven que hay un flujo de material de la estrella más masiva a la otra. ¿Tá? El tema es, como dice Andrés, que en realidad esta de por sí es una estrella tremendamente densa, ¿sí? Pero empieza a acumular material, acumular material, acumular material, no tiene manera de crecer o de crecer en relación al material que está acumulando y llega un momento que se llega a una masa crítica y explota la estrella. Ahora, ¿por qué lo de la supernova? Fíjense, tenemos las supernovas tipo 1 y las supernovas tipo 2. ¿Tá?
¿Qué pasa? Estas que estábamos haciendo acá el cuentito era una supernova tipo 1. ¿Están de acuerdo? Bien. Profe, ¿Sí? en la imagen anterior Sí. hay dos cuentitos, ¿no? Uno habla un disco y el otro habla una... No, el disco ese es el material restante de la Claro. estrella que creció. Expulsó sus capas exteriores, ¿Por como qué el empieza Sol, a por pasar ejemplo. eso? ¿Por qué empieza a ceder más a la estrella grande? Bueno, lo que pasa es que ahí entra un juego gravitatorio y... Eso y están más cerca, jodido. sí, fuerzas de marea. Cuando la estrella grande empieza a expandirse, pierde. La gracia de la expansión es que la gravedad interna no le da para mantener la temperatura. Entonces, menos fuerza de gravedad interna está la fuerza de marea de la estrella más chica, la enana blanca, que cuando cae dentro de la órbita. ¿Cómo se llamaba la órbita esa? En realidad ya está medio en órbita. Sí, pero hay una órbita en la cual... ¿Sincrónica decís vos? No, es otra cosa, es otra cosa. Lo que no... Ningún cuerpo, vos tenés un planeta, lo que sea, hay una órbita en la cual, dependiendo de la densidad del compañero del cuerpo, las fuerzas de marea son más fuertes que Ah, las fuerzas sí, ya sé lo que es. Schwarzschild. No, No, no es Schwarzschild. Está, pero ya sé lo que es. sí. Está. Básicamente, la estrella grande pierde el agarre gravitatorio que tiene sobre sus capas. La estrella chica se lo gana, empieza a caer material, pasa todo eso. ¿Y por qué no se come? ¿Por qué no tipo se chocan simplemente? En vez de empezar a absorber un poco el material de la Tierra. Y porque la velocidad relativa no da para que se choquen. Acordé que cuando dos cosas están orbitando y caen una hacia la otra es porque Bien. hay una fuerza en el medio no conservativa que te está sacando energía del sistema. Ahí no hay, son dos estrellas y no hay nada que haya fricción, por decirlo de alguna manera. Entonces no cae uno sobre la otra. Giran, ¿no? Y ya. Gracias. ¿Quedó? Supernova entonces tipo 1. Fíjense las curvas de luz de las supernovas tipo 1 y de las supernovas tipo 2. ¿Tá? ¿Qué pasa con la curva de luz de las supernovas tipo 1? Que aumenta rápidamente el brillo y después cae. ¿Tá? Fíjense la curvita verde. Es el tiempo en días. De repente, en los primeros días, ¿vieron? No sé si ven dónde está el máximo. Es esta curva de luz. ¿Tá? Aumentó y después va cayendo lentamente. Mientras que las otras aumentan, pero después tienen acá una bajadita, una mesetita y después terminan de bajar. ¿Tá? Entonces, ahí acá abajo, esto era antes, era un videíto donde ustedes veían cómo aumentaba el brillo de esta supernova que está acá y volvía a decaer. ¿Tá? Yo no sé que se había sido el disco ese residual. No, esto es una galaxia. ¿Tá? Porque hay una cosa que está, yo lo dije el otro día, no lo dije hoy. Una supernova puede llegar a brillar más que la galaxia que la contiene. ¿Tá? Entonces, acá hay 22 curvas, o sea, 22 supernovas superpuestas. ¿Tá? Es como si yo agarrara esta curva de luz, a esto se le llama curva de luz porque es cómo varía el brillo a lo largo del tiempo, y la superpusiera. ¿Tá? Entonces tiene el tiempo acá y la diferencia de magnitud. ¿Ah? ¿Qué pasa? Pasa que, fíjense, para estas estrellas, para este tipo de supernovas, que no pasa con las otras, la magnitud absoluta presenta poca dispersión. Porque si ustedes miran en las otras, fíjense que al ir bajando más despacito con el tiempo, es difícil determinar la magnitud absoluta en qué momento. ¿Entienden lo que yo les digo? En cambio, en estas tienen un pico y baja drásticamente. ¿Ah? ¿Y con qué se va a correlacionar la magnitud absoluta? Con... Si el método de distancias con supernovas es para los objetos más lejanos, ¿cuál es el método más lejano que tenemos? ¿Qué es lo más lejano que podemos medir? ¿O qué efecto usaríamos? Entonces, hay una buena correlación entre la magnitud del máximo, ¿tá?
Bien, y aparte acá está exagerada, yo no sé si vieron en matemática lo que es un delta de Dirac, pero sería exagerar que esto es un delta, pero es casi, ¿no? Sube y baja drásticamente. ¿Tá? Entonces, ¿con qué se correlaciona eso? Eso se correlaciona con la velocidad de recesión. ¿Se acuerdan que a partir de la curva de Hubble podíamos sacar la velocidad de recesión? ¿Tá? Una cosa, siempre recuerden, corrimiento al rojo a mí lo que me da es velocidad radial. ¿Tá? Rojo o al azul, pero digo, como las cosas corren al rojo, por eso dice velocidad de recesión. ¿Tá? La velocidad con que se está alejando. Bien, entonces, de vuelta, correlaciono, ¿tá?, el brillo de la supernova con esa B220 que hay ahí, que es en realidad la velocidad de recesión. Fíjense una cosa, que en lo que es la velocidad de recesión es logarítmica la escala. O sea que en realidad eso daría valores, o sea, si no le hiciéramos logarítmica, estaría mucho más extendido, digamos, ¿no? El tema de los valores de velocidad radial. Bueno, ¿quedó más o menos entonces? ¿Sí? Y una cosa que habíamos dicho el otro día es que en realidad cuando hablamos de velocidad de recesión, ahí hablábamos de efecto Doppler, cuando decíamos, bueno, y la ley de Hubble, cuando decíamos, bueno, en realidad la velocidad de recesión es tanto que en cosmología no se habla de velocidades de recesión. O sea, sí se habla para esto, pero la lejanía, o sea, la distancia que se obtiene a partir de esto, ¿cómo se le llamaba? ¿O qué? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Delta lambda, lo que se corrió la línea sobre lambda es B sobre C. Sí. Ah. ¿Y cómo habíamos acomodado esto y habíamos definido otro objeto? Habíamos dicho que si la velocidad era mucho menor que la velocidad de la luz, ¿qué pasaba? Sí. Tenés que la velocidad era h por r, ¿puede ser? O sea, Hubble viejo y querido, ¿no? Acá está la distancia. H de Hubble, ¿no? Por eso. Acá está la distancia y acá está la velocidad famosa, la velocidad de recesión. Sí. Eso fue lo que sacó, lo que hizo Hubble a partir, digamos, de detectar esto. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a ser generosos con Hubble, vamos a decir, porque en realidad el tipo era un genio, ¿no? Lo que pasa es que tenía pocos puntos. Claro. Vamos a decir que es así. ¿Está? Bien. Que midió velocidades de recesión y ajustó por una recta. La clase pasada vimos que esta recta, la inicial de Hubble, ni siquiera pasaba por el origen. ¿Tá? Pero bueno. Entonces yo puedo decir, bueno, mi velocidad de recesión, ¿a qué es igual la velocidad en física? A la distancia por un sobretiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, ustedes tienen velocidad y tienen distancia. ¿Tá? Entonces, si yo hago velocidad de recesión sobre distancia, que en realidad sería la pendiente de esta curva, ¿se acuerdan de física? Lo que yo estaría encontrando si yo hago velocidad de recesión sobre distancia, lo que estoy encontrando es algo que tiene unidades de 1 sobre tiempo. ¿Ah? Y fíjense una cosa, para que nosotros podamos decir que hay una relación determinada entre la velocidad y la distancia, ¿qué preciso? Que era lo que habíamos visto el otro día. Yo puedo decir, la velocidad de recesión es proporcional, así como está así, a la distancia. ¿Qué me estaría faltando ahí? Una constante. ¿Tá? Entonces, la velocidad de recesión es la típica ley de Hubble. ¿Tá? Bien. Lo que habíamos dicho es que esto, si quieren para hacerlo así, esto tiene dimensiones de 1 sobre tiempo. ¿Tá?
O sea, si yo invierto la constante de Hubble, tengo la edad del universo. ¿Sí? Bueno, y entonces a ver ahora sí, Gustavo, ¿cómo habíamos cambiado esto o esto que habíamos hecho? ¿A qué habíamos llegado? Ahí sí le hicimos una voltereta medio rara. Está, pero ¿cuál era la expresión final? ¿Qué medíamos? ¿Medíamos la velocidad de recesión o usábamos otro parámetro? El parámetro Z. El Z, ahí está. Entonces, en general, ¿y cómo habíamos expresado Z? ¿Te acordás? Sí, como la constante de Hubble sobre la velocidad de luz y eso multiplicado por la distancia. ¿Está? Entonces, en general, cuando hablamos de corrimientos al rojo en cosmología, se habla de este Z. Cuanto más grande este Z, más lejos está el objeto. ¿Quedó eso? Yo no tengo cómo llegas a la expresión de Z. Sí. ¿Cómo llegamos a la expresión esta? Porque vos tenés, acordate, delta lambda sobre lambda es B sobre C. ¿Tá? Si vas a velocidades mucho más chicas que las de la luz, lo que podés poner es acá, en esta ecuación de Hubble, lo que podés poner es C. Y te sacás el tema este de la velocidad de recesión. Claro, esa parte no me queda muy claro. Esto vale así si vos tenés velocidades similares. ¿Tá? Ahora, si vos vas a una velocidad mucho más chica que la de la luz, ¿tá? ¿Qué pasa? Esto es como que lo podés despreciar. Sí. ¿Tá? Entonces, vos sabés que el delta lambda sobre lambda te va a quedar 1 sobre C. Ahora, si esto lo sustituís en la ecuación de Hubble, en esta, ¿tá? Llegas al Z. ¿Pero qué sustituye por qué? Porque vos que sabés, ¿qué es lo que te dice Hubble? La velocidad de recesión, ¿tá? Es h por la distancia. ¿Tá? Entonces, vos vas a tener la velocidad de recesión, si es muy chiquita, o sea, si es muy chiquita no, mucho menor que la de la luz, ¿tá? ¿Por qué la vas a cambiar? La vas a cambiar por, esto te tiende a 1 sobre C. ¿Tá? Entonces, acá, permiso, voy a poner 1 sobre C es igual a h por C. ¿Tá? Entonces, esto lo que te va a quedar acá te va a definir este Z. Si vos acomodas esta ecuación, te define el Z. Entonces Z es un valor. Z es un valor que en definitiva, ¿de qué va a depender? Va a depender de, bueno, la constante de Hubble y la velocidad de la luz, que en realidad son dos cosas. Bueno, la velocidad de la luz es una constante conocida. La constante de Hubble, ¿se acuerdan que yo les dije la otra vez? Es la constante más inconstante en la historia de la ciencia. Y la distancia. Por eso, los objetos que tienen mayores Z son los que están más lejos. ¿Está? Bien. Sigamos. La cosa es que es todo un tema. O sea, ¿a qué distancia? ¿En qué sentido? En Claro. muchos sentidos es todo un tema, pero... A ver, ¿por qué decir? No, digo que no es tan fácil. Tenés, o sea, lo que estamos dando ahora son los métodos, ¿no? Bueno, con esa ecuación en realidad es fácil. O sea, yo veo que la constante Pero en tenés que realidad sacar la de la distancia. h está como para simplificar el valor, porque es un valor gigante el de la h, ¿no? No, el de la H en realidad, como tiene unas unidades extrañas, en un momento se decía que la constante de Hubble valía entre 50 y 100. Toma. Consta. Ahora están en 71. 71. Bueno, hasta ahí lo que dimos entonces fue los métodos que se usa para medir distancias grandes en cosmología. Sí. ¿Quedó? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Ahora viene la clásica. Yo creo que todos han visto esto. Yo no sé si ya no lo vimos alguna vez conmigo. Telescopio Hubble, seguimos con Hubble. Constante de Hubble, telescopio Hubble, para ser coherentes. Está orbitando alrededor de la Tierra, ¿verdad? Bien. ¿Qué se hizo? Se eligió una región allá, cerquita de la Osa Mayor, que de repente, si ustedes, yo les digo, es 5.3 minutos de arco por 5.3 minutos, o sea, es un área de 5.3 minutos de arco al cuadrado, no les dice nada, pero fíjense esto, ¿está?
Ese pedacito, por decirlo de alguna manera, que eligió el telescopio es esto, este cuadradito. Mira que es la luna. ¿Tá? Comparado con la luna llena, para que se hagan una idea. ¿Tá? O sea, ustedes miran la luna llena de noche y dicen, mira vos, lo que el campo que cubrió el telescopio espacial Hubble es este cuadradito comparado contra esto. Ay, muchacho. ¿Tá? Y pudiendo medir hasta una magnitud 30. ¿Sí? ¿Hasta qué magnitud más o menos se puede medir? Y hasta ahí, normal. Sí, si tenés el Hubble, pero vos tenés el Hubble en tu casa. No. Ah. Si no tenés nada, si tenés tus ojos, Hasta ¿tá? 6. 6. 6. Con La magnitud, binoculares un acuérdense, poquito más. cuanto más grande es el valor, menor es el brillo. Claro. ¿Tá? Lejos está. El límite visual para alguien que ve bien es, para mí no, por ejemplo, es 6. Sí, nosotros vemos 3, 4. Yo Si veo a vamos, Venus. Yo veo a Venus y a la luna de noche. Y ahí ¿Tan tengo- grave? Tengo -8 y -9 mi pie. Entonces, no te preocupes que el Hubble está acá. Si un día vamos a los molinos, vemos con el telescopio de los molinos se llega hasta 19 más o menos. ¿Tá? Con el Hubble se lleva a 30. ¿Tá? Yo no sé si lo hablaron en el práctico, pero entre una magnitud, por ejemplo, ¿qué hizo Hiparco? Vieron que los griegos han hecho contribuciones importantes en muchas formas. Voy a borrar la curva de Hubble. ¿Qué hizo Hiparco? Hiparco dijo, a las estrellas más brillantes le pongo magnitud 1 y a las estrellas menos brillantes le pongo magnitud 6. ¿Ah? El criterio es que una estrella de magnitud 1 brilla 100 veces más que una de magnitud 6. Entonces fíjense si estamos hablando de magnitud 30. ¿Ah? La estrella más brillante del hemisferio sur es Sirio. Sirio tiene una magnitud de 0 con poquito. ¿Ah? De a 30, para llegar de eso a 30, ¿cuántas veces estamos usando el factor 100? Oh, muchacho. ¿Ah? Bueno, pero ¿eso qué le posibilita? Le posibilita ver objetos que en realidad son objetos más débiles. ¿Ah? O sea, si este sector nosotros lo observáramos con nuestros ojos, poca cosa veríamos. ¿Ah? Si lo observamos con determinado telescopio, yo no sé si con el que está en el OAL se puede ver algo de esta región. Ah, bueno, no se puede ver entre otras cosas porque está en la Osa Mayor y nosotros no tenemos la Osa Mayor acá. Pero digo, en una región similar, porque si asumimos que el universo es homogéneo e isótropo, nos paráramos donde nos paráramos, un cuadradito nos tendría que dar igual, similar. Bueno, acá salvo esta, y hay otra por ahí, o no, porque este es el Ultra Deep Field, capaz que no, pero esta claramente es lo que se llama una estrella de campo. ¿Tá? Es una estrella que está cerca. Claro, está más cerca y se coló en la foto. ¿Tá? Ven que tiene lo que se llaman los patrones de difracción de la óptica del luz. Y después, cualquier diminuto puntito, y ustedes lo saben porque los están midiendo uno por uno, son galaxias. Más o menos. Sí. Hay algunos que son píxeles que no son. ¿El Ultra Deep Field hasta qué magnitud llega? No, sigue llegando Sigue llegando hasta 30, pero con una mejor resolución. ¿Tá? Y el nuevo que se va a mandar hasta cuánto puede llegar. ¿Cuál? Porque hay varios nuevos que se van a mandar. El de James Webb. Ese es como el 2020. Ese es, no sé, pero... Ya está planificado para el El 2020. pobre Hubble. No, te digo porque Bueno, bueno, hay otro 70 que se años. mandó, que es Sí. Hiparco justamente, que Hiparco es muy correcto, y digamos que tiene mucha precisión en fotometría, pero sobre todo en astrometría, en saber dónde están las cosas. ¿Tá? Entonces no tenés una ganancia muy amplia, ¿tá? en ese. No sé cuál es la magnitud límite del James Webb, lo podemos buscar. Ahora, ojo con una cosa. ¿Tá? El tema es, ¿qué pasa si yo les dijera, bueno, miren muchachos, en realidad acá entre estas cosas que se ven, yo sé, porque me lo contó un pajarito, que esto es un cuásar, ¿tá? Que está a, no sé, 10.000 millones de años luz de la Tierra. ¿Tá? No es así, nos estamos inventando. ¿Tá?
En realidad, con tener un telescopio que gane más en magnitud, no avanzás tanto, porque estás distinguiendo objetos cerca de 12.000 millones de años, están muy cerca de la formación del Big Bang. No sé si entienden lo que yo... Si asumimos que el Big Bang está... O sea, cuanto más atrás yo estoy mirando en el tiempo, más cerca estoy del origen del universo. Entonces, ganar 3 puntos de magnitud, por decirlo de alguna manera, capaz que no te sirven para tanto cuando estás viendo objetos ultra lejanos. Además, ahora muestro uno que tiene zetas grandísimas. Bueno, entonces la moraleja es que casi todos estos, salvo esta desgraciadita, son galaxias. Puntitos así, ¿vieron estos puntitos, puntitos, puntitos? ¿Está? 100.000 millones de estrellas promedio. Y eso es el cuadradito ese comparado con la luna llena. O sea que imagínense, ¿está? Acá creo que tenés, este es otro, este es en realidad creo que es un fragmento del anterior, pues sí, porque 60 segundos de arco, y a ver, no, este no está con los zetas. Hay otro mapita de estos donde cada galaxia tiene su zeta, a las que se le pudieron determinar. Sí, yo lo veo. ¿Está? ¿Ese es el del práctico? Sí, perfecto. Entonces, si ustedes miran los zetas, que en definitiva es decir la distancia a la que están, se van a dar cuenta que ahí hay objetos que son sí, hay 0,10 muy de distantes. 4 con 20. ¿Eh? Hay 0,10 como de 4 con no sé cuánto. ¿Cuál es el máximo que detectaron? Creo que 4,02. Está. Ahora ya después les muestro uno que es más. ¿Ah? Estaba ahí, había 99. ¿Había 99? Sí, y vos tenés más de 600 galaxias en el Hubble Deep Field, no sé. ¿Qué son los ejes eso? Los ejes es la orientación de la imagen, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? En relación, así como están puestos, yo te diría que es en relación al plano galáctico. Porque vieron que hay planos fundamentales, ¿no? El primer plano fundamental es la eclíptica. Ahora, si vos vas a tomar imágenes que están, vas a tomar imágenes de galaxias, ¿tá? Ya arrancás con cosas que, digamos, con parámetros fundamentales de las galaxias. ¿Tá? Los cosmólogos suelen decir que para ellos algo menor que una galaxia no existe. Porque en realidad es casi todo en base a... Bueno, ahí tienen. ¿Qué se ve ahí o qué se debería ver? 3.000 galaxias en la región del visible. ¿Ah? 40%, bueno, esto yo me permito discrepar un poquito porque dice 40% de las galaxias son irregulares, peculiares o en fusión. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay algunas que son evidentemente de una forma y otras de otras, pero ¿por qué otras son irregulares? Me parece que es porque tampoco da la resolución como para ver si es Sí, nosotros las clasificamos como elípticas, todas. Elípticas, perdón, las que no se veía bien, las que eran muy claras. Entonces hay una solución un poco más elegante que es decir, bueno, si identifico una espiral, tengo una espiral. Si identifico una elíptica, tengo una elíptica. Y lo otro es una triángulo irregular. Yo, haciendo el informe, me puse a leer un poco y vi que los valores de galaxias, el porcentaje de cada una, que se veían en estas imágenes no correspondía con un modelo actual, porcentualmente. O sea, esto, por ejemplo, te dice que hay 40% de galaxias irregulares, pero en la actualidad se calcula que hay un 3% de galaxias irregulares, de todas las que existen hoy en este tiempo. Yo lo que leí fue 77% de espirales, 20% de elípticas y alrededor de 3% de irregulares, por la formación. Y la respuesta que le daba a eso, lo que yo me puse a leer, es que las galaxias irregulares se forman generalmente por colisiones de galaxias, claro, y eran eventos, así como los cuasares, mucho más comunes en el pasado que ahora. Entonces, si vos mirás, podés tener una imagen que mira tan cerca del principio del universo, en una etapa tan temprana del universo, vas a ver ese tipo de eventos con más frecuencia que si miras una imagen visible de, no sé, más cercana al presente. Está bien, eso es razonable, lo que decís vos es razonable. Bueno, acá así a simple vista uno vería dos estrellas de campo, pero aparentemente hay menos de 40 estrellas. 12 es menos de 40. 12 es menos de 40. Sí, no, está bien. Sí. Hay menos de 2.800.326.
40 estrellas de la secuencia principal, ¿se acuerdan? O sea, estables, ¿está? Y ahí está lo que decíamos, hay 150 corrimientos al rojo medidos de esa imagen y hay 2 supernovas. Bueno, entonces, eso simplemente para más o menos ver lo que hay en ese cuadradito, ¿tá? Y eso sí, si lo pudiéramos extrapolar, ¿tá? A mosaicos de cuadraditos para todo el cielo. ¿Hasta ahí quedó? Entonces venimos ¿qué hicimos? Dijimos, primero vamos a ver qué medidas se usan, qué unidades de distancia se usan para la cosmología. Después dijimos, lo primero que dijimos fue, el principio fundamental de la cosmología es el principio cosmológico, ¿tá? Vimos que a pequeñas escalas, estamos hablando de 200 parsecs, 300 parsecs, el universo no necesariamente es homogéneo e isótropo, pero a escalas mayores sí. ¿Ah? Después dijimos, bueno, pero si queremos medir esas escalas, 200 parsecs, 300 parsecs, 1000 parsecs, tenemos que tener unidades de distancia apropiadas, porque anda a medirlo en kilómetros. ¿Ah? Vimos algunos métodos de medición de distancias para cosmología, ¿ah? La escalera de distancias. Ahora vimos lo que hay en esa ventanita de universo que se observó con el telescopio Hubble. ¿Ah? Y ahora vamos a ver qué cosas, porque, a ver, nadie estaba en el Big Bang para sacar la foto, ¿no? O sea, es decir, no sabemos, no hay forma de comprobar el Big Bang, ¿tá? O sea, si alguien les dice, no, yo no estoy de acuerdo con que hubo un Big Bang, ¿qué le pueden decir ustedes? No, pero mira, fíjate, el universo se está expandiendo, ¿tá? Hay 2 o 3 cosas a tener en cuenta. Pero lo que tienen ustedes son datos de ciertas cosas que están pasando. ¿Tá? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, por decir algo, Higgs predijo el bosón de Higgs hace, no sé, 40, 50 años. ¿Tá? Lo encontraron hace 2 años en el CERN. Entonces uno dice, bueno, yo predigo algo y capaz que dentro de 100 años lo encuentran, ¿no? Ahora, ni dentro de 50, ni dentro de 100, ni dentro de 1000 van a encontrar, o sea, se va a encontrar el Big Bang. ¿Entienden lo que yo les digo? No solo porque va hacia atrás en el pasado, sino porque hubo una época donde no se podía ni siquiera distinguir entre materia y energía. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes quieren convencer a la tía, que la tía dice, no, mira, Gustavo, que no, para mí el Big Bang no hay caso, vos le decís, mira, yo te voy a explicar. El universo se está expandiendo. A tu sobrinito. Hoy enseñale cosmología, vení mi amor que te voy a enseñar. Expansión del universo, ¿está? Bueno, ahí tienen la ley de Hubble, ¿sí? Obviamente bastante más completa que la que habíamos visto el otro día, que era la original. Fíjense un detalle. Bueno, esto está medido en función de distancias con el método de supernovas, ¿está? Y esto por Tully-Fisher. Vieron que son 2 métodos que habíamos hablado hoy, ¿no? Bien. Fíjense una cosa. Si yo me quedo con esta parte, sobre todo acá es más notorio, si yo me quedo con esta parte, es la rectita bien prolijita de Hubble, ¿no? Ahora, fíjense, esta está acá, muy alegremente puesta, pero miren esto, miren el margen de error que tiene. O sea, podría estar acá o acá. ¿Entienden lo que yo les digo? Y esto en realidad es lo que se suele llamar sesgos observacionales. ¿Por qué? Si yo estoy mirando algo, estoy midiendo algo que es difícil de medir por algún motivo, en este caso por la distancia, voy a tener más incertidumbre en la medida que cuando yo estoy midiendo cosas que están más cerca. ¿Quedó claro eso? Bueno, pero ya sea por supernovas o por Tully-Fisher, se estableció que la constante de Hubble era 67 más menos 10. O sea, seguimos paupérrimos con la constante, ¿no? Y yo mejoró entre 50 y 100 a un 57. Sí, ahora se va a hacer un 71. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿a qué voy yo? No podemos reproducir el Big Bang. No podemos llegar a mirar tan lejos que viéramos el Big Bang. Pero está comprobado que el universo se está expandiendo. ¿Ah? ¿Eso quedó?
Ahí están las observaciones. Lo que yo no entiendo es lo de la constante de Hubble, que es que al principio estaba era como una constante, pero ahora se sabe que no es una constante. Ah, bueno, pero eso falta un ratito. Pero- La clase que viene. Eso va con eso de que no va con eso que está supuestamente acelerada la expansión. Claro, eso viene hoy. Ah, pues vos no estabas cuando yo lo dije. ¿Vieron la clase supermaratónica de la otra vez? Eso sí estaba cuando lo dije, ¿no? Sí. Está. No, pues lo dije 2 veces, a los que llegaron primero era un poquito. La clase que viene vemos evolución del universo. ¿Está? Bueno. Lo que vos decís, Lucas, tiene que ver, nadie me preguntó, pero ven que ahí hay un H sub 0. Se Sí. pueden haber dicho, ¿por qué H sub 0 y no H? Bueno, esa es la duda que tiene Lucas. El otro dato, existencia de materia oscura. ¿Ah? Este dato, yo les hice tremendo suspenso hoy, se los iba a decir acá. Este dato, ¿de dónde se especula en primera instancia? Acá tienen, bueno, ahí tienen varias curvas. Yo que sé, a mí me parece que de repente esta es, o alguna de estas 2 curvas de rotación de galaxias. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Estos son 10 kiloparsec, 20 kiloparsec, 30 kiloparsec, ¿no? Estamos hablando de, se está midiendo, si ustedes tienen la galaxia, la voy a dibujar así tipo el principito, acuérdense, así, se está midiendo cómo rota acá, cómo rota acá, cómo rota acá. ¿Ah? Y todos los puntitos en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo o lo tengo que modelar ese movimiento como algo kepleriano, ¿tá? ¿Qué va a pasar con estas curvas? ¿Qué tendrían que hacer? No hay ningún problema. ¿Eh? Que no nos va a dar. ¿Por? Nada lo que. No, pero yo lo que digo es, suponete que no sabemos nada de materia oscura, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a calcular a partir de vamos a ver qué pasa con la velocidad de rotación de las galaxias, ¿tá? ¿Qué pasa según la ley de Kepler? Cuanto más yo me alejo del centro, ¿qué va a pasar? Más lenta tendría que ser la velocidad. Claro, tendría que caer la velocidad. El planeta más cercano al Sol, digamos, se le llama Mercurio por el personaje eso mitológico de Mercurio, el de los pies ligeros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Está precioso, estaban todos los modelos, fíjense que incluso estaban modelos para lo que es el disco de la galaxia, el gas que hay en los brazos de la galaxia y el halo galáctico. El halo galáctico es lo que está por afuera de la galaxia, es lo que yo les decía el otro día donde estaban los cúmulos globulares. Y las medidas dan esto, o sea, no cae. Quédate esperando que caiga la velocidad. ¿Tá? Entonces, las leyes de Kepler en función de qué se deducen, de la física newtoniana. O sea que, si esas curvas de velocidad radial no disminuyen, es porque yo tengo masa, claro, más masa de la que estoy viendo en el visible. ¿Eso quedó claro? Bien. Uno podría decir, bueno, a ver, no está en el visible, pero está en ondas de radio o está en otra cosa. ¿Ah? Bueno, eso no se detecta en ningún dispositivo de espectro electromagnético. ¿Cómo le ponemos? Materia oscura. ¿Ah? De hecho, ven que ahí dice halo de materia oscura, o sea, como por fuera de la galaxia, la materia oscura, no agujeros negros o estrellas, ¿tá? ¿Por qué? Porque hay varios candidatos a materia oscura, ¿tá? Desde los neutrinos hasta, bueno, los agujeros negros, obviamente, pero la idea es, si hay agujeros negros en el entorno galáctico, tienden a estar en los núcleos galácticos, son las galaxias de núcleo activo que hablábamos el otro día, ¿tá? Si por afuera de la galaxia estuviéramos así como poniendo un collarcito de agujeros negros, difícil, ¿tá? Entonces, bueno, lo que se trata de ver, bueno, ¿qué hay ahí en la periferia de la galaxia, digamos, que está agregando masa? Enanas marrones se necesitarían unas cuantas, ¿no? Pero es raro se podría detectar. Que esté en la periferia no es medio como raro. Es súper raro. Es súper raro, sí. Pero esto indica que está.
Puede, o sea, un poquito puede haber en el núcleo, porque al ser una galaxia de núcleo activo, a lo mejor hay un agujero negro. ¿Tá? Pero esas curvas de velocidad lo que te dan es que está fuera, porque adentro tiene un comportamiento kepleriano. Entonces, el universo se expande, hay materia oscura, ¿tá? Y hay otra cosa que nosotros ya habíamos hablado, ¿tá? Que era la radiación cósmica de fondo. Fíjense, de esos tres del 48, el más famoso es Gamow. Digo, hay muchos libros que lo citan. Pero en realidad lo descubren nada que ver dos ingenieros de la empresa Bell que trataban de... ¿Qué trataban de hacer? ¿Se acuerdan? Yo les conté. Sí. Hablar una antena o algo. Trataban de filtrar un zzz en una antena. ¿Vieron que Mataron unas cuantas palomas. sí. Y bueno, el tema era, había una interferencia, no se sabía por qué, y apuntaran para donde apuntaban, tenían el zzz. Vieron que académico lo mío, ¿no? Bueno, por el zzz se ganó el premio Nobel, ¿tá? No le fue tan mal. El tema básico es, bueno, eso que está viene de todos lados, ¿tá? Esa señal viene de todos lados. Y fíjense, esto era lo que yo les conté el otro día, pero no estaba la gráfica, ¿tá? Eso que hay ahí es una curva de qué? De Gauss. Casi. De Planck, ¿tá? Y ¿cuál es el argumento? El argumento es, si hubo un Big Bang, el universo, y ahí es la típica que uno dice, pero que en realidad sabe que no es exactamente así, era un punto de densidad y temperatura infinita. ¿Ah? Bien. El hecho sí es que cuando se produce el Big Bang hay una temperatura muy alta, claro, no, pero digo, hay una temperatura muy alta y hay una liberación de energía muy alta. ¿Tá? Entonces, cuando Gamow y todos sus amiguitos, ¿qué predijeron? Dijeron, bueno, si se llegó en determinado momento a determinada temperatura, a medida que el universo se expande, esa temperatura empieza a bajar. ¿Tá? Entonces, ellos hablaban de una temperatura fósil, Gamow y los otros niños, los amiguitos de Gamow, ¿tá? Que estaba en el entorno de los 3 Kelvin. ¿Ah? Recuerden que el 0 Kelvin es el cero absoluto. En el cual como que el universo moriría. No, o sea, hasta ahí no te decía nada. No, como dijiste, fósil. No, que fósil en el sentido que era como una huella del Big Bang. ¿Me entendés? Es como decir, ellos hablaban de que al irse enfriando el universo, ¿tá? Hoy lo que estábamos recibiendo era una señal que venía de todos lados de 3 Kelvin de temperatura. Que en realidad es como lo que quedó, la huella del Big Bang. Pero ellos hablaban de fósil. Y fíjense, en esa curva, ¿tá? Lo que se determina es que la radiación cósmica de fondo corresponde a 2.725 Kelvin. ¿Tá? Las barras de error las tienen ahí, digo, es un ajuste importante. Bueno, y entonces, ¿qué se empieza a hacer? Se empieza a investigar el tema de la radiación cósmica de fondo. ¿Ah? Bueno, ¿se acuerdan que el otro día nosotros habíamos visto que si mirábamos el cielo veíamos toda una franja que correspondía a la Vía Láctea? ¿Ah? Entonces, si ustedes quieren medir la radiación cósmica de fondo, tienen que sacarle un montón de señales que son más fuertes. ¿Ah? Entonces, se removió el cielo en el visible, se removió otra cosa que no importa, que es la luz zodiacal, se le eliminó una cosa que se llama fondo extragaláctico y quedó ahí en la cuarta, en la azulcita, que ojo, esto recuerdo que es falso color, porque esto es radio, quedó lo que sería la radiación cósmica de fondo, ¿tá? Con este satélite que se llamó COBE. Bien, fíjense una cosa, lo de arriba no sé qué es, o sea, a ver, lo de arriba sería si el COBE hubiera medido todo igual, o sea, si en cada punto de esta medida se correspondiera con esa temperatura de 2.72, ¿ah? Lo de abajo,
es en realidad cuando se analiza con cuidado, vieron que hay como manchas rojas y azules, ¿no? Sí, pero son muy poca de diferencia, ¿no? Esto es todo falso color, pero fíjense que la variación entre una de más temperatura y una de menos es 30 microkelvin. O sea, es una parte en 1.000.000 lo que varía. ¿Eso qué quiere decir? Que varía, pero muy poquitito. De todas maneras, a esa especie de collage de variación se le llamó el mapa de las anisotropías del cobre. Y después aparece, se utiliza el WMAP. Miren la resolución del WMAP versus la del cobre, ¿no? Y lo que aparece es, las primeras estrellas se formaron 200 millones de años luego del Big Bang. La radiación cósmica de fondo se originó 379.000 años después del Big Bang. Y ahí sí, ya estamos más prolijos. 71 más o menos 4 es lo que vale la constante de Hubble. ¿Qué quiere decir que la radiación cósmica de fondo se originó? ¿Que llegó a los tres que eran en ese tiempo? No te entendí la pregunta. Viste que dice la radiación cósmica de fondo se originó no sé cuántos años después del Big Bang. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no... Eso después cuando veamos el modelo del Big Bang, vas a ver que hay una época donde materia y energía estaban totalmente acoplados. Entonces, en realidad, si vos miraras hacia el Big Bang, no podrías ver nada, porque no estabas saliendo nada de ahí. Era opaco. Era totalmente opaco. Entonces, cuando se desacoplan la materia y la energía, en realidad es que vos empezás a ver en el visible o a tener registro en cualquier otra longitud de onda. O sea, un fotón ahí pudo haber recorrido todo el universo hasta llegar a vos. Antes no. Creo que justo antes de eso, la distancia que podía recorrer un fotón como máximo era 75.000 años luz. Lo que pasa es que ahí estamos metiéndonos en una cosa que se llama el periodo inflacionario del universo. El universo es muy chiquito, ya bajó, se agrandó, pero eso lo vemos en la clase que viene. Por ahora tenemos esto. ¿Quedó claro Con todos los tiempos de Planck y todo eso, ¿no? Juan. Dice que las primeras estrellas se formaron 200 millones de años luego del Big Bang. Y en las otras clases ya hemos visto que las estrellas se forman, una de las condiciones es que la temperatura sea determinada. Bien. Entonces quizá cuando la expansión que se va enfriando, llegaron quizá a los 200 millones de años, la temperatura era tan fría como para que se pudieran juntar. Bien. Ahí lo que te falta, porque es lo que yo te digo que lo vamos a ver en la clase la clase que viene, es si el universo se hubiera ido expandiendo, digamos, a una tasa continua, ahí no te daba el tiempo. Ahí todavía estabas en un estadio que no se podían formar ni siquiera átomos. El tema es que, según la teoría de Big Bang, hay un momento en que el universo crece mucho, y ahí puedes empezar a tener eso. Crece demasiado. Crece demasiado, una tasa impresionante. Sí. De hecho, se le llama universo inflacionario, que el nombre se lo puso un economista que, por el tema de la inflación como en los parámetros económicos. Lo sugirió un economista, ¿no? Bueno, y la otra cosa, entonces, ¿qué cosas teníamos que tener en cuenta? El universo se expande, la materia oscura, la radiación cósmica de fondo y la estructura granular. ¿Qué hora es, Ulises? Porque veo que miran el reloj, capaz que yo estoy repasando. Eso de la estructura, no sé, es como que cuanto más estudias, las cosas que diste por hecho se van como refutando, ¿no? O sea, la gran escala, esto que acabas de decir. Sí. ¿Cómo es que dijiste? La estructura a gran escala de la La estructura de gran escala tira para abajo los axiomas que tomamos al principio. Bueno, justamente, es que porque acá está dato 1, dato 2, dato 3, porque ya estaba expresado así, pero la idea es, esto es más epistemológico, pero cuando vos haces un modelo,
porque en definitiva el Big Bang es un modelo. ¿Tá? Vos, ¿qué tenés que lograr? Que ese modelo explique, ¿tá?, todas las características que tiene el sistema que querés modelar. ¿Sí? Un modelo para el crecimiento de las plantitas. Te haces un germinador, pero el germinador tiene que poder explicar todo, ¿tá?, la luz, el esto, los nutrientes, ¿no está? Bueno, acá se nos fue a la mano el cosa que es el universo entero, pero también en el universo entero vos tenés que poder explicar cosas grandes que se han observado. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, el universo estacionario, ¿tá?, ese universo que, bueno, que el tiempo no formaba parte del espacio, que había sido de una forma y seguía siendo igual y todo lo demás, el universo de Einstein, digamos, se da de bomba contra el hecho de que el universo se está expandiendo. ¿Tá? O sea, la teoría del universo estacionario o el modelo del universo estacionario no explica una de las cosas que mencionamos acá, ¿tá?, que son 5 cosas. Después hay muchas más para explicar, ¿no? Pero digo, son 5 cosas grandes. ¿Tá? Bueno, ahí a un corrimiento, fíjense, ahí lo que ustedes tienen son como secciones, ¿no? Y fíjense, tienen Z0 acá abajo, o sea, donde estamos nosotros, por decirlo de alguna manera, no hay corrimiento al rojo, y después el tiempo hacia atrás, ¿ah?, y lo que se observó. A una edad de 0,78 gigayears, o sea, de megaños, gigaños, hay un corrimiento al rojo de 7. Se observó un cuásar con un corrimiento al rojo de 7. ¿Ah? Creo que lo puse o no lo puse. No, no lo puse. ¿Ah? O sea... 7 como 8 por 10 a la... 8. Claro. Ah, una cosa que les iba a decir. Está lejos. Si leen en inglés, cosmología, si leen en inglés el problema está siempre, pero en cosmología es más grave. Recuerden que billones de años para los estadounidenses es 1000 millones. ¿Tá? Si no se les va a quedar corto el universo. Bien, acá está, si se los había puesto, me parecía que lo había puesto. Entonces el tema vuelve a ser qué pasa con el universo a diferentes edades y a diferentes escalas. ¿Tá? Vamos a empezar un poquito a meternos en eso. Una cosa que ustedes no van a hacer, pero podrían hacer perfectamente, es decir, con la imagen del Hubble Deep Field, la que ustedes le están contando las galaxias, bueno, yo me fijo en los corrimientos al rojo que hay y hago un histograma. Fue lo que hicimos. Es la segunda parte de la práctica. Son cosmólogos. Esto de práctica no me preguntan nada, agregan cosas. No, porque yo el año pasado dije, una buena cosa para agregar a esta práctica sería, y ya me hacen tanto caso que van y lo hacen y ni me avisan. Igualito les quedó. ¿Les quedó? Maravilloso. Entonces, fíjense, como cualquier histograma, en el eje Y está el número, la cantidad de, y acá en el eje X está el corrimiento al rojo. ¿Tá? Entonces, ¿qué encuentran ustedes? Que parecería haber una gran concentración hasta corrimientos al rojo de 1,3 más o menos, y después hay unos corrimientos al rojo que hacen una fuercita entre 2 y 3 y algo, ¿tá? Para valores de Z. Si uno mira eso, dice homogéneo isótropo, minga, por no decir otra cosa, ¿tá? Sí, que fue lo que debemos discutir toda la clase pasada. ¿Sí no viste? Creo que la práctica sí. Ah, está. De vuelta, ¿tá? A pequeña escala, y ojo porque cuando estamos diciendo pequeña escala estábamos diciendo 300 millones de parsecs. Sí, acá se nota mucho más todavía, mucho más todavía, las estructuras, los filamentos. ¿Tá? O sea que acá, isotropía te lo debo, y homogéneo te lo debo. Ahí salen los filamentos. ¿Tá? Entonces, si esto tiene hasta 15.000, ¿tá? Y esto está en otras coordenadas. El tema es, bueno, el universo es todo así, donde hay zonas que están como destacadas en cuanto a densidad, o cuando yo me alejo es más homogéneo. O sea, si el universo fuera así, olvídate del principio cosmológico. O sea, un universo observado así
ya el principio cosmológico como hipótesis fundamental se viola. ¿Ah? Te voy a preguntar, Gabriela, ¿pero qué fue lo que discutí en la clase pasada? No, que en realidad me molestó la idea de que se considera el universo homogéneo y isotrópico. Porque no lo es. O sea, vos no ves lo mismo para todos lados. Bueno, pero ahora cuando le expliques a tu sobrinito le vas a decir, ¿cómo era eso, no? Bruno. Bruno. Le vas a decir, mira, Brunito, la tía te va a explicar, a 350 millones de parsec, hasta esa distancia, no lo observás, pues está bien, ni intuitivamente ni observando, no lo observás como homogéneo. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Que el universo es mucho más grande que eso. No, ¿tá? es que ahora lo empiezas a asimilar más y aceptar, como quien dice más, cuando estableciste la diferencia, o sea, como que establecí el margen fuera de nuestra galaxia, como para recién ahí empezar a decir que el universo... De hecho, para que te hagas una idea, de hecho, las estructuras, lo que ocupa, digamos, ¿no? Las estructuras que no son homogéneas, es un 2% de todo lo que tenés para afuera en el universo. ¿Ah? Claro, pues, pero teniendo esa noción fue como que dije, está, pero si yo realmente pongo mi observador como por fuera de la galaxia, o sea, como si mi horizonte fuese el fuera de la galaxia, ¿me entendés? Ahí puedo llegar a considerar Claro. el universo. Y pensá que la galaxia es un ladrillito, ¿no? Que todo. Claro, por eso, tomando eso, sí, contamos 897 galaxias Pero, en un cuadradito. pero tomando ¿Cuántas más? esta vista tampoco. Es como que vas como que saltando fronteras, ¿no? Claro, pero fíjense lo que yo les decía. Ustedes están viendo ahí 300 millones de pares. Y vos decís, no, ¿qué va a ser homogéneo? Mirá los filamentos que hay ahí. ¿Tá? Ahora, esos 300 millones de parsec son el 2%, es un porcentaje muy chiquito de todo el universo. Bien. Entonces, si vos empezás a mirar, si podés mirar más lejos, más atrás en el tiempo, debería, o sea, ahí también hay un tema, pero eso lo tiene cosmología, que hay 1000 cosas a tener en cuenta. Idealmente, una cosa es que sea, es como la entropía, ¿no? Una cosa es que localmente, vos tengas, localmente 350 millones de parsec, ¿no? Pero que localmente tengas anisotropías, ¿tá? O que no sea homogéneo. Ahora, cuando ves el todo, se vuelve homogéneo. ¿Tá? Bueno, ahí tienen, se encontró una galaxia a 6,56 y se encontró un cuásar a 6,4. ¿Tá? Vieron que están las líneas esas, Lyman, Alfred, yo les decía el otro día que después que le agarran la mano a los espectros se van a paspar con todas las series. ¿Tá? O sea que estamos hablando de corrimientos al rojo altitos, 7, del orden de 7. Y se acuerdan que un corrimiento al rojo del orden de 7, estamos hablando de 0,78 gigahercios. ¿Tá? O sea, En realidad estamos como en una era privilegiada, ¿no? Porque todavía vemos el pasado y podemos pronosticar el futuro, pero si tuviésemos de aquí a 1.000.000 de años en adelante, ya muchas cosas ya no las veríamos, ¿no? En realidad 1 millón de años no es nada, 10.000.000, pues sí, pero me refiero bastante más. El como sol se va a como morir. era, la era en la que estamos. El sol se va a morir y va a seguir siendo igual prácticamente. decí que no estabas el día que yo lo dije, sino el día que me robaste la frase. Yo dije lo mismo. La otra vez, alguno de ustedes me preguntó y yo les dije, en realidad, al Sol le quedan 4.500 millones de años. Entonces, no es tan así, porque estamos hablando de 11.000 millones de años, pero... bueno, entonces, ¿qué cosa intenta explicar todos estos fenómenos y parece cumplirlos? La teoría del Big Bang. ¿Ah? Y ahí aparece un número que yo les puse que es 10 a la menos 43 segundos luego del comienzo. ¿Tá? Antes de los 10 a la menos, imagínense 10 a la menos 43 segundos, ¿no? ¿Tá? El tiempo del Claro. planeta. Antes de eso no sabemos nada. Y antes menos todavía, ¿no? O sea, ahí sí viene lo filosófico. ¿Qué había antes del Big Bang? Se las digo. ¿Ah? El barro apretando otra vez. Puede ser. Y después, incluso si tomamos como tiempo cero, el Big Bang,
Recién podemos empezar a hablar de algo a las 10 a la menos 43 segundos. Bueno, y esto capaz que es lo más difícil, porque son de esas cosas que uno dice, sí, pero que es lo más como difícil después de entender. ¿Ah? Vieron que nosotros siempre decimos, estamos viendo la luna como era hace un segundo, estamos viendo el sol como era hace 8 minutos. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Son cosas tremendamente cercanas. Incluso si pensáramos en Andrómeda, la galaxia más próxima a la nuestra, también es una estructura cercana relativamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? En el Big Bang surgen el espacio y el tiempo. ¿Tá? Es como decir, bueno, hay especulación, uno podría preguntarse, bueno, ¿en qué punto, cuál es el centro del universo? ¿Dónde ocurrió el Big Bang? ¿Tá? En realidad ocurrió, si lo tuviéramos que pensar estrictamente, en todos lados. Porque no hay un centro del universo. No, y aparte que, o sea, ese Creo centro, que el universo era ese centro y se expandió, todo es el centro. claro. Exactamente. Lo mismo. ¿Tá? Bien. Y el tema de, capaz que más pega, digamos, es el hecho de que cuando hablamos de corrimiento al rojo, ¿tá? Cuando hablamos de corrimiento al rojo, depende de qué corrimiento al rojo estemos hablando, que creo que eso responde la pregunta de... ¿Quién fue que preguntó de la constante de Hubble? De Luca. ¿Qué pasa? Si hay algo relativamente cercano, la luna, el sol, el resto de la galaxia, ¿tá? Vos en realidad podés ver si se alejan o se acercan, ¿tá? Estudiando la luz y viendo si se van al rojo o al azul. ¿Tá? Pero eso es el corrimiento al rojo de los fotones de luz que te llegan. ¿Estás de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te vas a distancias más grandes, en realidad estás yendo de alguna manera más atrás en el tiempo. Entonces, fíjate, si consideramos que en el Big Bang surgió el espacio y el tiempo, ¿tá? Ponele ahí, dice, tenemos un cuásar con un corrimiento al rojo de 5. ¿Tá? Lo que estamos viendo es algo que se generó, que apareció en un universo que era 1/5 menor que el actual. ¿Tá? Eso de que yo les decía, la etapa inflacionaria es un gran paso, ¿no? Pero después sigue la expansión. Entonces, acá, fíjense, estamos viendo un corrimiento al rojo de 7. ¿Tá? Estás hablando de un universo que era 1/7 más chico que lo que es ahora. ¿Tá? 1/7 respecto a lo que es ahora. Entonces, dale. No sé cómo hice ir tan rápido para allá. Pues estoy yendo para acá. No salió en la cámara. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa? El tema del espacio-tiempo, más o menos... la clase pasada no estaban ustedes. El tema del espacio-tiempo es esto. Hay dos cosas que hay que empezar a pensar cuando estamos en este tema. O tres. La primera es, no sirve la física newtoniana. ¿Ah? Digo, en algunos aspectos. ¿Ah? Ahora después vamos a ver. Lo otro es, olvídense de Euclides, ¿no? O sea, esa historia de que la suma de los ángulos de un triángulo da 180, que el punto, la distancia mínima, ¿no? Pero el tema de la física newtoniana, ¿en qué sentido? Newton decía, bueno, acá está el Sol y acá están los planetitas. ¿Ah? ¿Qué decimos? ¿Qué va a decir la nueva métrica? O sea, la nueva forma, no la nueva métrica, la nueva forma de concebir el espacio-tiempo. Va a decir, el espacio-tiempo es como una especie de sábana, ahí es como un globo, ¿tá? Que se va plegando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que se pliegue el espacio-tiempo? La masa. Entonces, es lo que veíamos. Por acá estaba el espacio-tiempo precioso, ¿tá? Y la presencia del Sol hace un pocito. ¿Tá? Y en realidad, los planetas lo que están haciendo es se están moviendo acá en este embudito generado por el Sol. Embudito no, porque está cerradito. ¿Tá? Si hay una masa mayor, se va a curvar más. Y si hay una masa del tipo agujero negro, se rompe. ¿Tá? Entonces, acá viene la frase de
la masa o la materia le dice al universo cómo curvarse y el universo le dice a la materia cómo moverse. ¿No? Bien. Pero estamos hablando de espacio-tiempo. Y cuando estamos hablando de espacio-tiempo, lo que yo quiero que lleguen a entender es que si algo está cerca, de vuelta, estamos viendo los fotones que salieron de ese algo. Y en realidad, el universo es como todo, ¿no? Si esto se empezara a expandir, los que estamos más cerca, digo, al principio quedaremos bastante juntos, ¿no? Bueno, ahora, en este caso, sale un fotón que tiene una longitud de onda que tira al azul, ¿sí? A lo que el espacio-tiempo se va expandiendo, eso se va volviendo, la longitud de onda se va volviendo más larga. Sí. Entonces, si se va volviendo más larga, llega un momento que llega al rojo. ¿Tá? A eso se le llama corrimiento al rojo cosmológico. Porque no es el corrimiento al rojo de algo que está cerca mío y se mueve con determinada velocidad, ¿tá? Es el espacio-tiempo estirándose, entonces las longitudes de onda más cortas se vuelven más largas. A veces seguir recorrer más trayecto del que estaba recorriendo, por eso es que lo hemos corrido. A ver, de vuelta. Claro, si hubiese recorrido el trayecto que salía inicialmente derechito, hubiese demorado en llegar tanto, pero lo que está generando espacio en el medio, vas a recorrer más tiempo. No, lo que pasa es que... No, mira. El tema es este. Te da un efecto Doppler, pero que no es Doppler. Es un... O sea, el tema es, vos tenés el objeto acá, ¿tá? Que te emite la luz, ¿sí? Pero la luz va a viajar en el espacio-tiempo, ¿tá? Con una determinada longitud de onda, ¿tá? Ahora, si yo empiezo a estirar esto, y lo estiro, y lo estiro, y lo estiro, esa longitud de onda se agranda. Entonces, cuanto más larga la longitud de onda, ¿hacia dónde se corre? Hacia el rojo. Entonces, ese corrimiento al rojo es el de la bufanda, acuérdense de esto, ¿tá? Ese corrimiento al rojo es, las longitudes de onda se agrandan porque esto se está estirando, ¿tá? Eso se llama corrimiento al rojo cosmológico. Y después está el corrimiento al rojo, sí, donde uno puede hablar en términos de velocidades para estructuras más cercanas. Una cosa, profe. Y si vos pensás que en un universo más pequeño, o sea, que si es un universo diferente, se regía con otro tipo de leyes, que ese fotón viene de un momento del universo diferente. Bueno, el tema es el siguiente. El principio cosmológico, más el hecho del desarrollo de la ciencia, eso también es epistemología en realidad. Lo que plantea es que las leyes de la física son las mismas en todo el universo. ¿Tá? O sea que... Ahora y antes. Sí. ¿Tá? De hecho, al principio del Big Bang no se puede saber nada porque las fuerzas estaban todas acopladas. Claro, que se separa. ¿Tá? Ahora, después las fuerzas son las mismas, o sea, la física es la misma en todo el universo. Ese es el planteo general. Bueno. ¿Se puede diferenciar entre el corrimiento rojo cosmológico y el por estarse alejando? En realidad podés. ¿tá? El tema es que es más óptimo en distancias medias, porque ahí pesan más o menos lo mismo cada uno. Cuando te vas a muchas distancias es el cosmológico y a distancias normales, o sea, como lo veníamos trabajando nosotros es... bueno, ahí tiene, esto se lo puse para que cuando estudien la charla, la clase, ahí lo tienen bien descritito, ¿no? Bien tipo librito. ¿Tá? El tema es el siguiente. ¿Tá? Se produce el Big Bang. ¿Sí? ¿Qué cosas? Fíjense, ahí dice los primeros 15 minutos a 300 millones de Kelvin. Está calentito. ¿Qué se genera ahí? Hidrógeno y helio. ¿Tá? Litio y berilio también, pero son no reales. Por eso. Yo sé que hay un problema en cosmología que Y algo de... los cálculos de formación de litio
indican que tendría que haber un número mayor que lo que se detecta en Lo que estrellas pasa es que primera. eso, claro, pero eso se soluciona por el hecho de que hay determinadas estrellas que tienen déficit de litio. El Sol, por ejemplo, tiene déficit de litio. ¿Ah? Bueno, entonces, otra cosa que después va a tener que ser capaz de explicar el Big Bang es esa relación famosa que yo siempre les digo, tres tazas de hidrógeno, una de helio, ¿tá? Ese 75-25, eso lo va a tener que explicar. Pero el caso es eso, ¿no? Se produce el Big Bang y lo que se genera ahí como elementos primordiales es el hidrógeno y el helio, ¿tá? Y acá viene todo el tema de las fuerzas, ¿tá? Me parece que acá queda más lindo. Fíjense lo que yo les decía. Supongamos que esto es el Big Bang, ¿no? Me voy a enredar con los cables. Acá está el tema de la teoría del todo. ¿Ah? Creo que la película de Stephen Hawking se llama así. La teoría del todo. ¿Qué es la teoría del todo? O sea, ¿cuál es el santo grial de la física? La superunificación. O sea, unificar todas las fuerzas que conocemos. ¿Ah? De alguna manera acá, ¿ah? No se sabe lo que pasaba. O sea, no podemos decir, acá estaban superunificadas y después se desparramaron. ¿Ah? Acá, por eso la teoría del todo. Habría que encontrar algo que explicara todos los fenómenos físicos a este nivel. La primera que se separa es la gravedad. Es la que más problemas están teniendo para reunir. Si no, pregúntenle a Gambini, que está como loco con esto, ¿no? Hace 25 años que está estudiando esto y no llega. Después se separa la fuerza fuerte. ¿Saben cuáles son las fuerzas de la naturaleza? La fuerza fuerte es la que mantiene unidos las cosas que están en el núcleo del átomo. ¿Está? Bien. Están los neutrones, ¿no? Y sí. Y entonces, decíamos, gravedad, y por acá queda otro paquete. ¿Tá? Ese otro paquete se va a ir a la fuerza fuerte, ¿tá? Y a la fuerza débil, y una parte a lo que va a ser la parte eléctrica, ¿no? Después se acuerdan que antes de Maxwell no estaba el electromagnetismo, se trataban como dos fenómenos separados. Después sigue quedando la fuerza fuerte, la gravedad, acá la fuerza débil de todo esto, y acá ya se sume el electromagnetismo. ¿Tá? A partir de Maxwell, de las cuatro ecuaciones fundamentales de Maxwell, se sabe que, o sea, con esas cuatro ecuaciones se puede tratar cualquier fenómeno, eléctrico o magnético. ¿Tá? ¿Qué sería unificar fuerzas? Escribir 8 ecuaciones más que explicaran cualquier fenómeno eléctrico, magnético y a nivel del átomo. ¿Tá? Estoy haciendo una guarangada, pero esa sería la idea. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza débil, el electromagnetismo y la gravedad. ¿Tá? Bien. Ahora. Ahí tienen, se les llama épocas, o no sé si es por analogía a la geología o qué. Obviamente lo que hablábamos hoy, ¿no? En el momento del Big Bang arranca el reloj que además está metido en el espacio. La densidad y la temperatura son infinitas. ¿Tá? Y se puede decir que es el origen del universo. ¿Tá? Ahora fíjense una cosa, después aparece la era de Planck, o la época de Planck. Estamos hablando, esos son los 10 a la menos 43 segundos que yo les decía hoy. ¿Tá? La densidad, fíjense que es 10 a la 94. ¿Sí? Más. Sí, más. Bueno, o más. 10 a la 94, 10 a la 97. ¿Tá? 10 a la 94, a la 97 infinito. Y fíjense una cosa. Ahí, cuando se dice la era de Planck, es donde el universo tenía el tamaño de un nucleón. O sea, se imagina el universo surgiendo y teniendo el tamaño de un nucleón. Lo que a mí siempre pero capaz es a mí nada más, me desespera es el universo hoy en día, ¿tá? Si es finito o es infinito, no me suena tan complicado, pero si ustedes se imaginan que hace muchísimo tiempo, 12.000 millones de años, ¿tá? Lo que existía era algo
súper chiquitito. ¿Y qué había afuera, no? Es que en realidad no había una afuera, porque lo que estaba era eso. Pero esas cosas, esas ideas que siempre se preguntan, ¿no? Si es finito, si es infinito, si esto, si lo otro, a mí me parece que ahí es donde quedan más, como más patentes, ¿no? Bueno, después, antes de esto, de completar esta tablita, quería mostrarles una cosa. Esto. Vamos a arrancar de lo más chiquito a lo más grande, ¿tá? En cuanto a estructura. Cuando yo era chiquita y cerca del Big Bang, lo más chiquitito que había eran los átomos, ¿no? Demócrito, átomo, A no divisible. ¿Ah? Después se pasó a reconocer que había protones y neutrones en el núcleo y electrones en la periferia. Hasta ahí estábamos todos contentos. Resulta que aparecen los descubrimientos de la física de partículas. Entonces, en primer lugar, cada partícula tiene su antipartícula. ¿Ah? O sea, el positrón es algo que tiene la masa y la carga del electrón, pero, perdón, el valor, ¿no? De la masa y de la carga del electrón, pero carga positiva. ¿Tá? El protón y el antiprotón, etcétera, etcétera. ¿Tá? Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué pasa cuando juntan ustedes materia y antimateria? Lo que están liberando ahí es radiación. ¿Tá? De la misma manera que si ustedes hacen incidir radiación, en ese momento, ¿no? Podían separar partícula y antipartícula. ¿Tá? Les recomiendo la película esta, ¿cómo es? ¿Yo se la recomendé? ¿Una que aparece Feynman puede ser, no? No, es mucho más comercial lo mío. Ya no me va a venir. Bueno, entonces ahí aparecen entonces estas cosas que son un poquito extrañas, ¿tá? Pero básicamente hay unos bichitos que se llaman quarks, ¿tá? Que aparte tienen dos propiedades, o sea, una propiedad que si es un estado es up y otro estado es down, ¿tá? Tienen propiedades de up y down, de colores, de sabores, o sea, cosas raras. 3 de estos pueden formar un neutrón o un protón, ¿tá? Entonces, el electrón no, el electrón es solito, el electrón no tiene nada dentro, por decirlo de alguna manera. Después vamos a ver que el electrón es lo que se llama un leptón, ¿tá? Pero si ustedes miran el núcleo de un átomo, los protones y los neutrones van a estar formados por 3 de estos quarks, en versión up, down, down, la combinación que quieran hacer, ¿tá? Que es distinta, o sea... Sí, no, dependiendo cómo sea la combinación, lo que obtenés. ¿Tá? Bien, entonces, de este lado está apareciendo, o sea, va hacia arriba, ¿no? Tenemos quarks y electrones, protones, núcleo, átomo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hasta ahora, el electrón es lo más chiquito en cuanto a los leptones, y los quarks son lo más chiquito en lo que tiene que ver con neutrones y protones. ¿Ah? Bueno, de acá que es importante, no mucho. O sea, que el núcleo atómico es una combinación de quarks, que es lo que yo les decía ahí. ¿Ves, Gabriela? Up y down es un protón, y down y up es un neutrón. ¿Tá? Bueno, después están los mesones, que son en realidad partículas que tienen 2 quarks, no 3. ¿Tá? Y entonces ahí se empieza a ver el tema de hablar de materia bariónica y materia hadrónica. Eso lo vemos después. ¿Tá? Bien. Los leptones más famosos, o sea, los que más seguramente oyeron hablar, son el electrón y el neutrino. El electrón sobre todo, ¿no? Bueno, ahí tenemos las fuerzas fundamentales. Esto era más o menos lo que les mostré hoy, y volvemos a esto. Entonces, fíjense que cuando estábamos a 10 a la menos 23 segundos después del Big Bang, lo que teníamos eran quarks libres.
¿tá? No llegábamos ni a un núcleo atómico. ¿Tá? Ahí a la 10 a la menos 4 pasa algo interesante, que es que se aniquila la materia y la antimateria. Esto que yo les mostraba hoy, ¿no? Ustedes tienen una partícula y su antipartícula, se combinan, se destruyen y dan energía. Ahora, ¿qué pasa? Si hubiera habido igual cantidad de materia que de antimateria, No estaríamos Bajo hablando. energía. ya está, nos quedamos ahí. El universo se terminaba ahí. En un segundo. Pero ¿Está? un fotón gamma podría decaer de nuevo. No, pero si vos tenés Sí, igual sí, de sí. cantidad de materia de antimateria, que decaiga todo lo que quiera, que no va a pasar nada. Después lo vamos a ver, hubo un leve exceso de lo que ahora le llamamos materia. Le podemos haber llamado antimateria. De las dos cosas hubo un leve exceso. ¿Tá? Bueno, después sí, ya ahí en la época de los leptones, fíjense, rápida expansión, se enfría, ¿tá? Tenemos electrones, positrones, neutrinos, fotones, o sea, ya estamos con bastantes cosas. Y de 1 segundo a 10 a la 6, ¿tá? Aparece la formación del helio, recién ahí el helio y el deuterio. ¿Tá? Antes de eso, bueno, y el hidrógeno debería estar ahí también. Antes de eso, nada. ¿Tá? O sea que fíjense que incluso cuando decimos el Big Bang, ¿no? Hasta igual, o sea, a lo que voy es, en menos de 1 segundo ya teníamos quarks. O sea, ya teníamos como los Lego, ¿no? Ya teníamos los ladrillitos como para ir armando cosas, ¿no? Pero recién el helio y el deuterio se van a formar después de 1 segundo a 1 millón de años. ¿Tá? Que son los elementos químicos primordiales. ¿Tá? Bueno, y al presente, fíjense, está precioso, se formaron las galaxias, las estrellas, hay estrellas que se están formando. ¿Tá? Eso se estudia con los aceleradores de partículas, ¿eso no? Claro, la física de partículas básicamente pasa lo que yo decía hoy, ¿no? El bosón de Higgs, ya me fue. Hay otra partícula que están buscando. ¿El gravitón no? ¿El gravitón? No, el gravitón es un mediador. Sí, sí. En realidad, vos lo que tenés que hacer es el viejo mecanismo de... hay un periodo científico que se le llama así, que el paradigma es, si querés saber cómo está hecho un reloj, rompelo. ¿Tá? Bueno, ahí lo que tenés que hacer es mandar protones para un lado y mandar protones para el otro lo más rápido posible, lo más cerca de la velocidad de la luz, romperlos y ver lo que sale. ¿Por qué se usan núcleos de oro y no núcleos más ligeros? No tengo la menor idea. Capaz que sería. No tengo la menor idea. Y de esa destrucción primordial de materia con antimateria, el resultado es energía, ¿no? Sí, sería energía pura si no hubiera habido exceso de una de las dos. Como hubo exceso de una de las dos, tenés energía y materia. Si no, tendrías un universo de energía solamente. ¿Ah? Y si, no sé, esa energía quizá se combinó de una manera extraña y formó las cosas oscuras. No sé. Que supuestamente se la medita como una cierta energía del vacío, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí va un pasito, sí. Un poco eso, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con lo que vos decís. O sea, a la materia oscura se le asocia, ¿tá? Algo llamado energía oscura. Ahora, la energía oscura en realidad tiene más que ver con la repulsión, o sea, la expansión del universo, que con esa energía que se formó en ese momento. Esa energía que se formó en ese momento es la energía convencional, por ejemplo. Está. Bueno, Presente. ¿qué? No, que estábamos en el presente ya. No estaba mirando lo que estaba abajo. Bien, y yo diría que por hoy, a ver... Hay una parte que te salteaste, ¿la verdad? No. Una parte que pasaste rápido porque querías llegar a... Pero después fue para atrás y fue diciendo, pero esto ya lo dimos No. acá y esto acá. Ahí, Todo toda eso. esa parte. Ah, bueno. Está, si tenés razón. Bien ahí. Fíjense acá, está en años.
hasta 10 a la 3 más o menos, lo que dominaba era la radiación. ¿Tá? A partir de ese momento, lo que domina es la materia. ¿Tá? De hecho, hay algunos autores que lo que dicen es, ocurrió el Big Bang hasta, no sé, hasta 1000 años después, por decir algo, vivimos dominados por la radiación, el universo estaba dominado por la radiación, después estuvo dominado por la materia y hoy está dominado por la energía oscura, ¿tá? La materia oscura. ¿Tá? Pero este es más clásico, ¿no? Ven que la línea azul corresponde a la densidad de radiación y la línea roja a la densidad de materia. En un momento se cruzan y pasa a dominar una sobre la otra. ¿Tá? Bueno. Y esto es todo el Astronomy Today. Es otra forma de decir cómo fue variando la radiación, qué pasó. Era la radiación, era la materia, átomos, galaxias, ¿tá? Y esto es otra cosa, lo que veníamos hablando hoy, de en un momento, por más que quisiéramos, no podíamos ver nada. Lo que está arriba, ¿tá? En el momento en que el universo estaba dominado por la radiación, el camino libre medio de cualquier fotón era chiquititito, ¿tá? O sea, se iba chocando por todos lados. Entonces, de alguna manera, esa energía, esa radiación no podía salir, estaba confinada por la materia. ¿Entienden eso? Entonces, si yo tengo radiación que no puede salir porque se está chocando contra todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La manera técnica es el camino libre medio era pequeño, eso es oscuro, es opaco, no lo veo. ¿Tá? Cuando se desacoplan, ¿qué pasa? Ahí sí, la energía puede salir. Ven que ya, por más que eso es un esquema, es posible colarse, filtrarse por la materia. ¿Ah? ¿Se desacopla porque se enfría o porque...? ¿Se desacopla la materia de la energía? Sí. Porque se va enfriando, pero básicamente se va agrandando. Bueno. ¿Qué es esa imagen? Esta imagen es un intento de demostrar por qué no se puede ver el Big Bang. ¿Tá? Entonces pone el ejemplo de si vos estás mirando un cielo totalmente tapado por nubes, o sea, ves hasta las nubes, pero de las nubes para allá no ves más nada. Bueno. Esperen a ver. No puede ser, formato de divague ya, ¿no? Pero no puede ser que en realidad todo hubiese sido esta materia y energía oscura relacionada con el vacío, por alguna desestabilidad de algo, se generara el Big Bang en sí. Una fluctuación. Claro, es como empezar la idea. Y que tipo, cuando esto se expandiendo, en realidad la energía y esa materia ofrecieron una resistencia porque en realidad, si la velocidad inicial, si no existía el tiempo del espacio, la velocidad inicial puede haber sido infinita, entonces todo hubiese ido lejos. Claro, lejos. Claro, y no hubiésemos sido tipo algo... Bueno, entonces, la clase que viene seguimos con esto, que es la formación de las primeras estructuras y la evolución del universo, o sea, y el destino. ¿Tá? ¿Te animas a apagar ahí Chao.